Gracias, señor presidente, señores senadores y representantes del nuevo partido. La respuesta que ha dado el señor ministro de la Defensa nos causa una preocupación. No hay claridad en cuáles serían los delitos que gozarían inmediatamente de esa libertad condicional. El derecho penal, si hay una rama del derecho que no admite analogías, que exige una tipificación muy precisa, es el derecho penal. El segundo tema sobre los militares. Ellos han tenido el derecho a que su tiempo carcelario sea en guarniciones militares. Nosotros estamos en contra de algo que dice este proyecto, que para poder seguir en guarniciones militares tienen que aceptar someterse a la justicia especial. Nos parece que es una coacción, además injusta. Tercer tema, el sometimiento cuando uno ya entra a hacer la concordancia entre este proyecto y la parte del acuerdo que se refiere a la justicia, repite lo que nosotros expresamos a lo largo de la campaña del plebiscito. Aquí vamos a que los militares y policías tengan que reconocer delitos no cometidos para gozar de una relativa libertad, a que se tipifique en perjuicio de la democracia colombiana la sistematicidad o en falsos positivos o en abusos de derechos humanos por la vía de coaccionar hacia la mentira. Y un tema, señor ministro, que nosotros le insistiríamos, sería que se consagre la posibilidad de que aquellos militares y policías con sentencias en contra ejecutoriadas puedan defender su honra. Usted nos anunció en esas conversaciones después del 2 de octubre que el acto legislativo para las Fuerzas Armadas es un acto legislativo autónomo que no depende de los acuerdos de La Habana. Pues bien, le insistimos en ese punto. Señor presidente, el Centro Democrático votó no en la reforma tributaria porque, estando en desacuerdo con los puntos fundamentales, no podíamos objetar el procedimiento constitucional. Aquí tenemos una objeción de fondo al procedimiento constitucional, al artículo primero. El presidente de la República anunció siempre que el pueblo sería el refrendador de esos acuerdos. El Congreso tramitó primero una ley modificatoria de las condiciones del referendo y después una ley estatutaria para reducir el umbral del plebiscito. La sentencia de la Corte Constitucional sobre esa ley estatutaria se refirió al plebiscito y, por supuesto, el Centro Democrático hace parte de los colombianos que han demandado la inconstitucionalidad del fast track. Nos parece de la mayor preocupación como precedente para la democracia que entonces ahora se diga que el Congreso sí puede refrendar. E incluso llegamos a la conclusión de que si van a, como están haciendo, reconociéndole competencia refrendataria al Congreso, le están creando otra minusvalidad. Por ejemplo, esa competencia que el Congreso tiene para ratificar los tratados internacionales le permite devolver un tratado, y eso obliga a que se renegocie en un punto o en varios. Aquí en la práctica política y en las normas que se han adoptado, el Congreso ni siquiera puede hacer eso. Esto es, le negaron una mínima competencia de discrecionalidad que tiene en el tema de los tratados internacionales. Mis compañeros han hablado del narcotráfico, yo quiero hablar de la unidad nacional. Mire, si ustedes, distinguidos senadores de la unidad nacional, al aprobar esto, por lo menos consagraran que el narcotráfico en ninguna de sus modalidades puede ser delito conexo con el político, le evitarían un mal precedente a Colombia. Agréguenle lo que quieran, que eso no se opondrá a que cese la acción penal o a que se suspenda la condena, pero que por lo menos
se elimine la posibilidad de que el narcotráfico quede como delito conexo al político. Y nos dirán que el juez va a resolver en cada caso. Pero recuerden el esquema que tiene esto, que es el reconocimiento colectivo, que además va a estar avalado por lo que dijo el mismo gobierno, que reconoció que la FARC ha estado en narcotráfico para financiar la rebelión. Después lo van a decir en reconocimiento colectivo. ¿Quién individualmente va a decir lo siguiente? O sea que es totalmente nugatoria la idea de que el juez puede decir lo contrario en un caso particular. Mis compañeros han hablado de otros temas. El problema que hay aquí es que aquí queda la verdad a medias. Se exige la verdad para el tema puntual, pero por ejemplo en ese tema de narcotráfico ni siquiera queda la obligación de denunciar rutas, cómplices, etc. El tema de las víctimas. Nosotros insistimos en que aquí no se está garantizando el derecho a la no repetición. La impunidad genera nuevas violencias. Voy a hablar del tema que los juristas llaman la vigencia personal. Esta ley de amnistía se refiere, si mal no la hemos leído, fundamentalmente a los integrantes de la FARC, a sus colaboradores, que podríamos denominar FARC política, y a los agentes del Estado reducidos a las Fuerzas Armadas. Es una ley de beneficios. Pero viene el acuerdo de paz en el tema de justicia. Ese sí exige que se someta todo el mundo a esa jurisdicción. Yo hago una pregunta. Un país que ha sido severo, por ejemplo, en el tema de la parapolítica, entonces aquí está viendo aprobar una ley de amnistía para la FARC política, y que va incluso a los funcionarios estatales, a los servidores públicos. Ya lo mencionó la doctora Paloma. Por ejemplo, la interpretación de esta ley permitiría colegir que una persona que ha estado en el servicio público y haya cometido un peculado para ayudar a la financiación de la rebelión de la FARC, recibiría el beneficio de la amnistía. Grave eso, estimados senadores. El tema de los menores. Simplemente quiero presentar algo adicional. Ustedes conocen la denuncia del gobernador de Antioquia, pero lo más grave es que esta mañana la FARC dijo que el gobernador de Antioquia no podría entrar a esas zonas. Entonces aquí siguen por diferentes medios diciendo cuáles lugares del territorio están vedados a determinados ciudadanos. Se hablaba también de que ahora se puede recorrer, por ejemplo, la carretera de Villagarzón. No le olviden los méritos a las Fuerzas Armadas. Gracias a la seguridad democrática, esas carreteras empezaron a recorrerse. Y quiero hacer otra denuncia. El guerrillero a quien se conoce con el alias del Paisa ha venido extorsionando a los huilenses y en los días cercanos a esta fecha. Y quiero hacer otra denuncia. Se habla de la paz. El alcalde de Medellín informa que este año los homicidios crecieron un 5% y la extorsión un 10%. Y permítame hacer un comentario, señor presidente, a alguna de las intervenciones anteriores. Decreto 128, enero de 2003, ¿sí? Buscó la desmovilización, beneficios a la desmovilización, no cambio en las normas penales, no cambio en las regulaciones ni en las limitaciones de elegibilidad, que eso no se podía hacer sino... 2 minutos más y cerramos. Lo primero no se habría podido hacer sino por ley, y lo segundo por reforma constitucional. ¿Sabe a quién benefició eso? Sí, benefició a un gran número de paramilitares, y les faltó ahora a quien me hizo esa crítica, a 17.000, 18.000 guerrilleros desmovilizados en el mismo periodo. Se ha criticado mucho aquí que como nosotros, mi persona, exige penas penitenciarias para los mayores responsables de FARC si en mi gobierno no se impusieron. En efecto, hubo un texto con el cual yo no estuve de acuerdo y que se cambió, que no traía pena penitenciaria para los desmovilizados responsables de atrocidades, pero sí traía penas alternativas como la inhabilitación para ejercer funciones públicas, la inhabilitación
para la elección popular y la expulsión de los extranjeros. Aquí ni siquiera se habla de una amnistía con expulsión de extranjeros, y además se ha permitido que extranjeros de la extrema izquierda internacional, que en sus países han fracasado y que sus tesis no las han acogido, como las rechazó España en el caso de ETA, vengan a dictarnos cátedra, no solo de asesores de la FARC, sino a utilizar los medios de comunicación de Colombia para difamar de los colombianos que hemos combatido al terrorismo. Quiero recordar por último esto. El doctor Luis Carlos Restrepo, en varias comunicaciones propias de su gran carácter y de su transparencia de patriota, hoy exiliado, aquí declarando la impunidad de las atrocidades, y el exiliado ha dicho cómo yo siempre me opuse y exigí que tenía que haber esa detención penitenciaria para los responsables de delitos atroces. Finalmente, señor presidente, el señor HH de los paramilitares fue extraditado por mi gobierno en